Hola, buenas tardes. Bueno, pues aquí empezamos a grabar estos vídeos en los que voy a tratar de ayudaros y a explicar un poco algunos conceptos de dirección estratégica, hacerlos un poco sencillos, accesibles, etcétera. Bueno, aquí veis mi habitación con todas mis cosas, etcétera. Esto es lo que tiene estos tiempos raros. Voy a intentar hacerlo lo más entretenido posible y sin más dilación vamos al principio del todo. Y en el principio vamos al tema uno. Y el tema uno habla de la naturaleza de la dirección estratégica. Mirad, todos los temas uno son por definición temas conceptuales, tienen un puntito aburrido, porque hay que explicar una serie de nociones antes de poder entrar en la harina. Y en el caso de dirección estratégica, en una materia que es eminentemente práctica, pues claro, todo tema conceptual es algo más teórico y es un poco más pesado. Pero bueno, en fin, vamos a intentarle darle un poquito de historia contando cómo hacen algunas cosas algunas empresas. Bueno, sin más, en este tema 1 vamos a ver 4 cosas y en este primer vídeo nos vamos a quedar a mitad de la primera. Vamos a empezar hablando de las decisiones estratégicas. Lógicamente, si vamos a hablar de estrategia durante mucho tiempo, para hablar de estrategia tenemos que definir qué es estrategia y qué es una decisión que tiene un carácter estratégico y qué es una decisión que no tiene un carácter estratégico. Después vamos a ver cuál es el proceso que se utiliza para tomar decisiones de carácter estratégico y quién es responsable de este proceso. En tercer lugar, hablaremos, aquí no me voy a enrollar ni mucho ni poco, más bien nada, de la dirección estratégica como ámbito de estudio y finalmente trataremos de ver una visión integradora de la dirección estratégica. Integradora, claro, toda visión integradora lo es entre dos cosas. ¿Entre qué dos cosas? Un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia, por favor. Bueno, vamos a empezar por el principio. Decisiones estratégicas. Estrategia. ¿Qué es estrategia? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Bueno, la estrategia nace en el ámbito militar. La palabra estrategia aparece por primera vez en este ámbito. El estrategos, el estratega, es el líder de los ejércitos. Y el que es considerado el primer tratado sobre estrategia es El arte de la guerra, escrito por Sun Tzu, que como se puede ver vivió entre el año 544 y el año 496 a.C., hace un tiempo de esto. En este tratado, que es el típico libro del que todo el mundo habla, pero casi nadie se ha leído, yo sí, bueno, pues este tratado desgrana una serie de normas o de recomendaciones de actuación en el ámbito militar, que Sun Tzu se supone que quiere dejar recogido para todo aquel que venga detrás, teniendo en cuenta que Sun Tzu es un general de bueno, una de las épocas del imperio chino antiguo. Bien, ahí tenéis una definición de estrategia que pertenece al ámbito del ajedrez. El ajedrez no deja de ser como una guerra en pequeñito, una guerra representada en un tablero y que cada vez es diferente. Decía Savielly Tartakover, un gran maestro internacional, que táctica es saber qué hacer cuando hay algo que hacer, mientras que estrategia es saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. ¿Qué quiero decir? Mirad, cuando queremos distinguir entre una decisión, saber si es estratégica o no, una cosa que suele ser bastante útil es ver si hay una guía de actuación clara sobre cómo hacer esto. Por ejemplo, la fusión de CaixaBank y Bankia. Entonces, hombre, pues vamos a hacer igual que en la fusión CaixaBank que cuando absorbimos el Banco de Valencia. No. ¿Por qué? Porque uno de los accionistas del Banco de Valencia, perdón, de Bankia, es el Estado español. Porque Bankia tiene un tamaño que es muchas veces superior al Banco de Valencia. ¿Por qué? Por muchas razones, hay alguna cosa que te puede orientar, que te puede dar una pista, pero ninguna operación anterior sirve como una guía de actuación clara de pasos a seguir en una decisión estratégica. Mientras que si consideramos una decisión táctica y mucho más una decisión operativa es repetitiva. La haces muchas veces y la mayoría de ellas sin pensarla, simplemente la haces y la vuelves a hacer. Bien, cuando hablamos de estrategia, esto siempre que pregunto en mis clases, salen una serie de ideas. Casi todo el mundo dice que una estrategia es un plan. Y es verdad, es un plan. Pero no todo plan es una estrategia. De hecho, la mayoría de los planes no son una estrategia. El plan que tienes este sábado no es una estrategia. Es un plan, como cualquier plan, encaminado al logro de un objetivo.
hasta ahí algo lógico, porque todo plan, nuevamente, tiene un objetivo, sea el plan de este sábado o sea una estrategia. ¿De acuerdo? Todo plan tiene un objetivo, está encaminado a lograr algo. Además, persigue el triunfo. Seguimos con cosas que son de verdadero perogrullo. Ningún plan persigue el fracaso. Todo plan quiere que las cosas salgan bien. De acuerdo, continuamos. Aquí ya empezamos con algunas cosas un poco diferentes. Es compleja, la estrategia es compleja. La estrategia involucra recursos muy diversos entre sí, los principales recursos que una organización tiene o que una persona tiene, lo cual la reviste de una complejidad notable. No consiste en, pues por ejemplo, ver si abres una puerta con la mano derecha o con la mano izquierda. Eso no tiene complejidad alguna. Pero sí tiene complejidad, por ejemplo, como hemos dicho, esta fusión de CaixaBank y Bankia, en la que hay muchas personas involucradas, en la que hay muchos recursos que manejar, en la que hay muchas decisiones que tomar y que en la práctica se va a condensar en un proceso complejo. Ahí decimos también que tiene un proceso en el caso de la fusión de la que hemos hablado, un proceso de implantación, pero también un proceso de decisión. Mirad todo lo que está costando tomar y poner en marcha esa decisión. Una decisión estratégica no se toma así, ¡paf! Ya he decidido, tengo una estrategia, ¡voilà! No, esto no. Y si alguien lo hace así, teniendo en cuenta que te juegas lo principal de tu organización, pues no está actuando muy sensatamente. No es algo habitual. Las empresas y las personas no toman decisiones estratégicas cada 10 minutos. De hecho, si os paráis a pensar, ¿cuántas decisiones, teniendo en cuenta todo esto, que podamos llamar estratégicas, habéis tomado en vuestra vida, relativas a vuestra vida? A lo mejor estamos hablando de 3, 4, 5. Probablemente si yo pienso en las mías, quizá estoy hablando de 5. Con lo cual no es algo habitual. Afronta un entorno. La estrategia siempre pone a la empresa o a la persona o al ejército o a quien sea, le pone en un contexto, en un entorno con otra serie de agentes y en un entorno que le va a presentar amenazas y le va a presentar oportunidades que debe afrontar o que debe aprovechar. Y la estrategia utiliza los recursos. Y además utiliza en este caso los recursos más importantes de los que se dispone. ¿Por qué? Porque si tomamos decisiones importantes, utilizamos los recursos más importantes, los recursos más potentes, los que me pueden generar mayores ventajas. Ahora vamos a intentar definir lo que es la estrategia en el ámbito empresarial. Y para ello, pues vamos a empezar por una definición muy clásica como fue la proporcionada por Andrews en el año 65. Andrews definió la estrategia como el patrón de los objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas, establecidas de tal manera que definan en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y qué clase de empresa es o quiere ser. De esta definición, a mí me gusta destacar tres apartados, tres aspectos. Primero, habla de objetivos, propósitos o metas. Hemos dicho que la estrategia es un plan encaminado a un objetivo. Pues bien, ya desde el principio se indica que es efectivamente un plan encaminado a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la estrategia empresarial? Con calma. Esto ya lo veremos. Bueno, sí, lo digo. Maximizar el valor del mercado de los fondos propios en el largo plazo. O no solo ese. Bueno, pues ya lo veremos, con calma. Pero es un plan encaminado a un objetivo. Además, habla efectivamente de políticas o planes. O sea, cuando yo tomo una estrategia, cuando yo sigo una estrategia, además la desgrano en una serie de actuaciones, en una serie de planes. La tengo que aterrizar para poder ponerla en marcha. Y habla de los negocios en los que la empresa está o quiere estar, o la esencia de la empresa, el tipo de empresa que es o quiere ser. Esto, las dos cosas, a qué negocios nos vamos a dedicar y el tipo de empresa que queremos ser, está más relacionado con uno de los tres niveles que veremos de la estrategia, que veremos en la propia lección 1, que veremos desde el principio, que es la que llamaremos estrategia corporativa. Otra definición, Michael Porter. Michael Porter va a estar omnipresente en todo lo que hablemos de estrategia. ¿Por qué? Pues porque es autor, es creador o reformulador, en algún caso, curiosamente, de algunos de los modelos de análisis más comunes y populares en la dirección estratégica. Michael Porter define estrategia en el año 2015. Michael Porter ha dado varias definiciones de estrategia,
pero en el año 2015 dice que es la creación de una posición única y valiosa en el mercado. Estrategia es huir de la competencia para defender nuestra rentabilidad y nuestro crecimiento como empresa. ¿Qué podemos ver en esta definición? En primer lugar, nuevamente, hablamos de objetivo, hablamos de defender nuestra rentabilidad y además hablamos de crecimiento. Luego ya plantea dos posibles objetivos de la empresa, la rentabilidad y el crecimiento. El crecimiento es discutible como objetivo, ya lo veremos, porque como se suele decir y como decía David el Nomo, nadie es mejor por ser más grande. La rentabilidad es un poco menos discutible, aunque veremos también que la rentabilidad tiene formas de cálculo y hay que compararla. Hay empresas que todavía no obtienen rentabilidades positivas y sin embargo se consideran bien dirigidas por diversos tipos de razones y esto lo analizaremos. Y por primera vez menciona la competencia, menciona competir. Michael Porter ha trabajado principalmente en otro de los niveles de la estrategia, el que llamaremos nivel competitivo. Una tercera definición, la proporcionada por Ronda y Guerras en el año 2012, parte de un estudio bibliométrico. ¿Qué hacen Ronda y Guerras? Cogen las principales definiciones de estrategia que se han dado hasta el momento, las desmenuzan y analizan sus palabras y las relacionan. Observan qué palabras son más centrales, qué palabras son más frecuentes y cuáles están asociadas con cuáles. Y a partir de esa deconstrucción, luego vuelven a hacer una construcción de una definición de estrategia. Y en esa construcción definen la estrategia como la dinámica de la relación de la empresa con su entorno y las acciones que emprende para conseguir sus objetivos y o mejorar su rendimiento mediante el uso racional de recursos. Tenemos, en primer lugar, logro de objetivos o rendimiento. Claro, rendimiento y objetivos pues viene a ser relativamente parecido, aunque esto lo analizaremos con más calma. Bien, y habla de dos grandes facetas de la estrategia empresarial. Nuevamente la relación con el entorno, la empresa actúa en un entorno, luego tendremos que hacer un análisis de dicho entorno, y el uso racional de los recursos. Utilizar lo que tienes, tus fortalezas, y defender tus debilidades para aprovechar las oportunidades y protegerte de las amenazas. Por tanto, la parte externa, la parte interna, para encaminarse al logro de los objetivos. Finalmente, vamos a ver algunas características que tienen las decisiones que podemos llamar estratégicas. En primer lugar, afrontan la incertidumbre. Como hemos dicho antes, cuando yo tomo una decisión estratégica, no tengo una experiencia que sea necesariamente válida para ello y no hay una guía de acción clara para tomar este tipo de decisiones. Esto quiere decir que por mucho que yo haya tomado decisiones en el pasado, e incluso decisiones estratégicas, cada decisión que verdaderamente podamos llamar estratégica es nueva. Y habrá alguna cosa que nos pueda ayudar, pero no podemos replicar cómo hemos tomado una decisión previa. Porque si replicamos, probablemente nos equivoquemos. Aplicar soluciones de una estrategia previa a la actual sin analizar, probablemente es equivocado. Digo sin analizar. Si yo analizo y decido que ese es el mejor camino a seguir, esa es otra cuestión. La complejidad. Las decisiones estratégicas son complejas. Como hemos dicho antes, involucran una gran cantidad de recursos y de aspectos y tienen que tener en cuenta muchos agentes. Aquí volvemos a plantear el ejemplo antes de la fusión de CaixaBank y Bankia. Cualquier decisión que pueda verdaderamente llamarse estratégica. La completitud. Una decisión estratégica va a afectar al conjunto de la empresa, aunque luego vamos a ver que hablaremos de estrategias funcionales, la estrategia de marketing, de finanzas, pero a pesar de todo, la estrategia de finanzas de la empresa, aunque parte de un área funcional, afecta al conjunto. Cómo se financia la organización afecta al conjunto de la empresa, no solo a las personas que trabajan en el área financiera. Por tanto, para tomar una decisión estratégica, sea cual sea su nivel, se requiere un planteamiento integral en la organización. El cambio. Las estrategias empresariales suponen cambios respecto a la situación anterior. Una estrategia nueva suele sacudir los cimientos de una organización o al menos suele retocar notablemente el rumbo. Y el entorno. Pesados somos en esto, pero la estrategia empresarial tiene que tener en cuenta lo que rodea a la organización. Quiero decir, la organización no vive aislada. Aquí no hablamos solo de las cosas que pasan, sino también de los agentes que están. Claro, una empresa no puede decidir sus estrategias al margen de sus proveedores, al margen de sus clientes
incluso al margen de sus competidores o potenciales socios. Finalmente, como hemos dicho estas cosas, claro, hablemos de Satya Nadella, por ejemplo. Satya Nadella, que es el máximo ejecutivo de Microsoft actualmente. Satya Nadella, cuando llega a esa posición en Microsoft, se encuentra que la compañía está en una situación incómoda, quizás la más incómoda de toda su historia. Y bueno, decide una serie de actuaciones. Una de las más sonadas, quizá la más sonada, es que Microsoft empieza a cooperar de manera estable con otras organizaciones. Hasta ese momento había una cultura menos cercana a la cooperación. Digamos que Microsoft consideraba que tenía unos productos y unas posiciones tan únicas y tan irrepetibles que no era proclive a cooperar con otras organizaciones. Desde la llegada de Satya Nadella, Microsoft es una organización que se vuelve cercana o favorable a la cooperación con otras organizaciones. ¿Por qué? Porque entiende que incluso los competidores no lo son en todas las facetas. Pueden ser competidores en algunos aspectos y pueden ser cooperadores o socios en otros. Por tanto, tengo que aprender a distinguir aquellos momentos en que otra empresa compite conmigo de aquellos momentos en los que esa otra empresa puede ayudarme a conseguir mis objetivos estratégicos. Pues bien, aquí paramos y seguimos adelante con más conceptos.